El Mediterráneo, el Mare Nostrum. En sus costas nacieron las grandes culturas y las grandes potencias de la antigüedad. Aquí lucharon reyes y emperadores por el poder y la riqueza. Quien controlaba el Mediterráneo lograba hacer realidad su sueño de grandeza imperial, ya que dominaba el mundo. La caída de los grandes imperios, el Imperio Romano. En la historia de Occidente, el Imperio Romano ha dejado una profunda huella. La herencia de Roma es inmensa. Hasta hoy día, su desaparición ha alimentado tanto la fantasía como la curiosidad de los investigadores. La grandeza de este imperio todavía se puede vislumbrar en la ciudad de la cual tomó su nombre, Roma. Una de las cunas de la cultura europea, escenario de intrigas y también de asesinatos a traición y conspiraciones políticas. El imperio acabará derrumbándose y la ciudad de Roma perderá poder. Sin embargo, volverá a adquirir importancia internacional como centro de la Iglesia Católica. Roma engloba las aspiraciones políticas y la herencia intelectual del Imperio Romano. ¿Por qué se produjo la caída del Imperio Romano? ¿Por qué durante siglos quedó sumida su capital en la insignificancia política? Las epidemias y las malas cosechas amenazan a la población del imperio. Una y otra vez los italianos se ven sacudidos por catástrofes naturales, terremotos y erupciones volcánicas. Pero todas esas calamidades no logran destruir el vasto imperio. La caída del imperio se debió a muchos motivos y resultó tan desconcertante como su ascenso. El nacimiento de Roma se basa en una leyenda. En ella se cuenta que una loba amamantó a los gemelos Rómulo y Remo. En las colinas bañadas por el Tíber, los jóvenes fundan una ciudad en el año 753 a.C. Luego los hermanos se enemistan, Rómulo mata a su hermano y la ciudad toma un nombre derivado del de Rómulo, Roma. De la pequeña ciudad a orillas del Tíber surgiría un vasto imperio. Los ciudadanos romanos se convirtieron en ricos comerciantes y grandes terratenientes. Su riqueza se basaba en una agricultura bien organizada y el comercio floreciente. Pero la abundancia de Roma acarrearía la calamidad al imperio. Las noticias de la prosperidad de los romanos llegan al norte de Europa y atraen a los pueblos extranjeros. La presión exterior llega a ser tan grande que las tropas romanas acaban por no poder contenerla. Los intrusos quedan fascinados ante la cultura de Roma. Pero no conseguirán integrarse en la próspera estructura del Estado. La floreciente vida de las ciudades romanas, con sus teatros, mercados y celebraciones populares, llega a su fin. Los comerciantes pierden su amplia red de relaciones comerciales. El imperio romano multicultural, sus legiones y su administración se desintegran. Todos los caminos conducen a Roma, pero el orgullo del imperio, sus carreteras, representan un peligro, ya que por las antiguas vías de comunicación llegan ahora los conquistadores de Roma. Las rectas carreteras llevan desde Roma hasta los últimos rincones del imperio. La red de transporte de los romanos está sujeta a un estricto control. Hasta hoy día los puentes y carreteras del antiguo imperio siguen cumpliendo su cometido. En cada cruce de caminos se establecen puestos militares. Estos acabarán transformándose en importantes metrópolis, como por ejemplo Lutecia, que hoy día es París. Las carreteras forman la columna vertebral del poder militar del imperio. Como vías de transporte de importancia estratégica, aseguran el poder de Roma sobre sus provincias.
Por las carreteras pavimentadas, las legiones podían llegar en poco tiempo a los más alejados confines del imperio. Los ingenieros solo abandonan la construcción en línea recta en las montañas. No obstante, los soldados romanos también acabarán acostumbrándose a las incómodas rutas alpinas. En menos de 300 años, los generales del imperio lograron conquistar toda la zona del Mediterráneo y gran parte de Europa. Los romanos no sospechan que los amenaza un grave peligro, debido a un pueblo guerrero de la frontera oriental del imperio. Los hunos inician su marcha hacia el oeste. ¿Empezó con sus ataques la caída del imperio? Durante siglos el imperio efectúa exitosas guerras de expansión. Las derrotas que sufre son escasas, pero las tácticas romanas no logran repeler los inusitados ataques de las pequeñas y escurridizas cuadrillas a caballo de los hunos. En ataques cada vez más frecuentes, los bárbaros, como denominan los romanos a los enemigos extranjeros, pronto penetran en el imperio desde todas partes. Se convierten en una seria amenaza para Roma. Pero los conquistadores no destruyen todo lo que Roma ha construido. Sus reyes se consideran soberanos protectores y además de adaptarse a las costumbres romanas, también hablan latín. La búsqueda de pistas que expliquen las razones de la caída de Roma llevan a Escandinavia. Los pueblos del norte de Europa son pobres. Sus escasas provisiones de invierno se acaban pronto, y el hambre, el frío y la pobreza hacen mella sobre todo en los niños. Acuciados por la necesidad, estos pueblos deciden mudarse hacia el sur. La esperanza de una vida mejor los conduce a un incierto futuro. Lejos de Roma, desde las costas bálticas, parte una corriente migratoria humana de dimensiones sin precedentes. Para el Imperio Romano, la migración será una catástrofe inevitable. Hasta entonces el imperio siempre ha podido integrar a los emigrantes, les proporcionaba empleo, les ofrecía tierras que cultivar y los hombres podían hacerse mercenarios romanos. Pero esta vez el embate es demasiado grande, son demasiados los que de repente traspasan las fronteras del imperio buscando un nuevo hogar o huyendo de los hunos. Los hunos desean conseguir botines rápidos. Sin piedad y con fiereza, penetran desde Asia en dirección oeste y con su ataque provocan la huida de tribus enteras. El Imperio Romano también es el objetivo de los pueblos germanos, que huyen con todas sus posesiones y se adentran en el territorio romano. Lo que se inició con la invasión del este del imperio por parte de los hunos termina en el 476 después de Cristo. El rey germano Odoacro destrona al último emperador romano. Los conquistadores del norte esperan llevar una vida de lujo romano, pero no logran la misma grandeza de los gobernantes de antaño. No desean destruir Roma, sino dominarla, pero carecen de la capacidad militar y política. Este enemigo llegó de forma inesperada para el Imperio Romano, y tampoco estaba preparado para la enorme corriente migratoria. El Imperio Romano se derrumba, pero Roma siguió existiendo, y su rastro sigue presente aún hoy día en toda Europa.